He preparado un video para Ciencias Sociales sobre las medidas del tiempo para que podamos relacionar los hechos históricos con los años y los siglos. Pero antes tenemos que saber algunas pequeñas cosas que son importantes para poder entender cuál es la relación. Ustedes saben que así como se puede medir la longitud de algo o el peso de algo, podemos medir también el tiempo a través de unas unidades temporales que se llaman minutos, segundos, horas, días, meses, años, décadas, siglos y milenios. Esta medida de tiempo tienen una relación entre unas y otras, es decir, tienen una durabilidad en la cual podemos decir que un minuto, por ejemplo, significa o va a tener 60 segundos. Es decir, en un reloj, si yo quiero correr un minuto o quiero hacer una cosa en un minuto, voy a utilizar 60 segundos para hacerla. Así sucesivamente con los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, los siglos y los milenios. En esta tabla se puede observar la relación que existe, por ejemplo, un año con 12 meses o 365 días. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un año calendario, podemos hablar de los 12 meses, pero también podemos hablar de los 365 días. Bueno, esta relación para los hechos históricos, para ubicar un hecho histórico entre los años, a qué año pertenece el siglo y el milenio, vamos a utilizar este tipo de tabla, o voy a explicar este tipo de tabla para que aclaremos algunas ideas. Bien, ustedes van a observar que el año 0 al año 6, al 100, perdón, va a formar parte del primer siglo. Bien, y desde el año 0 hasta el último año que indica acá, que es el 1000, que son 10 siglos, va a hablar del primer milenio. Es decir, todos los hechos históricos que han sucedido durante esta época, por ejemplo, nacimiento de Cristo, por ejemplo, el descubrimiento de algún elemento importante durante esta época, por ejemplo, la conquista del Imperio Romano, por ejemplo, la conquista de Alejandro Magno, y otras cosas más que lo podemos visualizar, ver en distintos libros históricos. Todos esos hechos y acontecimientos entrarían dentro de este primer milenio y dentro de estos siglos. Esta otra tabla habla exactamente lo mismo que la anterior, nada más que a partir del 1001 y llegaría hasta abajo el 2000. El 1001 al 1100 equivaldría en los siglos 11 y terminaríamos entre 1901 y 2000 al siglo 20. Es decir, todos los acontecimientos que han pasado durante esta época, ¿verdad?, pertenecen al segundo milenio. Por ejemplo, la primera invasión inglesa fue en el año 1806, entonces la podemos ubicar acá en el siglo XIX. ¿Sí? Por ejemplo, la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, también pertenece al siglo XIX. Por ejemplo, la presidencia de algunos presidentes ya modernos como Perón, que tanto se habla, ¿no?,
Juan Domingo Perón o Alfonsín o Menem, durante el año 1900, lo vamos a ubicar dentro de los siglos XX, ¿sí? Bien, entonces, todos estos acontecimientos, desde el 1001 hasta el 2000, que sería siglo XI hasta el XX, pertenecen al segundo milenio. Y después, por último, y terminando ya un poco con esta tabla, vamos a hablar del tercer milenio a todos los años que pertenecen del 2001 al 3000 y los siglos que pertenecen del 21 al 29. Por ejemplo, una persona que haya nacido en el año 2006 nació ya en el siglo XXI. O todos los acontecimientos que están pasando en nuestra historia, en la humanidad y en nuestra historia regional y del país nacional, pertenece ya al tercer milenio, es decir, al siglo XXI. Bien, por ejemplo, ¿cómo ubicamos un hecho histórico en un siglo según su año? Por ejemplo, la Revolución de Mayo fue en 1810, entonces la podemos ubicar dentro del siglo XIX, de acuerdo a la tabla que describí anteriormente. Y la llegada de Colón a América, que fue en el año 1492, la podemos ubicar en el siglo XV. Y así sucesivamente todos los acontecimientos históricos que hemos vivido desde el nacimiento de Cristo, que marca el año cero, que después en otro video voy a explicar qué significa antes de Cristo y después de Cristo, para los que somos cristianos, obviamente, porque hay otras religiones que marcan otros hechos otro acontecimiento que a partir de ahí mide el tiempo, pero para nosotros los cristianos occidentales y parte del Oriente y creyente en Cristo, tenemos esa referencia a partir del nacimiento de Cristo del año cero, hacia adelante. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, te haya servido y hasta el próximo video.